Hoy día vamos a retomar el capítulo 5 del libro de Miqueas. El capítulo 4 ya ha dicho algunas cosas interesantes. El domingo anterior, Pastor Javier nos habló del capítulo 4. Hoy día retomamos el capítulo 5, del versículo 1 al 6 voy a leer, pero vamos a tener en cuenta todo el capítulo 5 hasta el versículo 9, ¿ya? Que es lo que nos corresponde predicar el día de hoy. Dice la palabra en la versión NBI, lo voy a leer, dice el versículo 1 en adelante. Ahora reúne tus tropas, ciudad guerrera, porque nos asedian. Con vara golpearán en la mejilla al gobernante de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes son de un pasado distante, de tiempos antiguos. Por eso Dios los entregará al enemigo hasta que tenga su hijo, la que va a ser madre, y vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos. Él se establecerá y los pastoreará con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros, porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Él será nuestra paz. Si Asiria llegara a invadir nuestro país para pisotear nuestras fortalezas, le haremos frente con 7 pastores y aún con 8 príncipes del pueblo. Ellos pastorearán a Asiria con la espada y a la tierra de Nimrod con daga. Si Asiria llegara a invadir nuestro país, si llegara a cruzar nuestras fronteras, Él nos rescatará. Hasta ahí vamos a tener hoy día la reflexión de la lectura bíblica, teniendo en cuenta que vamos a considerar también los versículos siguientes. Es importante recordar, hermanos, que cuando se habla en el capítulo 4 de lo que Dios va a hacer, hay algo que no podemos, ignorar dentro del capítulo 4, que es el castigo o la inminente invasión del imperio asirio. Es bueno tener en cuenta que antes de que se prepare al pueblo para ese momento histórico, Dios ha venido advirtiendo a la nación y al pueblo que hay que volver a recuperar cosas que son importantes dentro del quehacer de una nación, como por ejemplo que la corrupción se detenga de una vez por todas, que los poderosos ya no se pueden seguir apropiando de los campos, de las casas, de aquellos que están endeudados o de aquellos que por diferentes motivos lo están perdiendo todo. Que los gobernantes tienen un deber, que es cuidar a su nación. Pero pareciera ser que en el relato de Miqueas nos estamos encontrando con gobernantes que han ido aprovechándose de la oportunidad y saqueando de una u otra forma al pueblo de manera injusta. Dios llama a través del profeta Miqueas a la justicia, llama a la nación porque la justicia es una acción espiritual, entre paréntesis, no surge de un tema político. Yo he dicho ya anteriormente que ni Miqueas ni Dios tiene una camiseta política de la cual están hablando. Están hablando de el cuidado que se debe tener a una nación. La pregunta que deberíamos hacernos dentro del texto o del relato que hoy día vemos, entonces, ¿cómo se puede enfrentar ese tema de la corrupción? ¿Quién puede detener el tema de la corrupción? El domingo anterior el pastor Javier nos hablaba de que
es difícil conocer los designios de Dios. O sea, los misterios de Dios son tan grandes que ningún hombre, por mucha letra, por mucho conocimiento que pueda tener, pueda percibir cómo actúa Dios en la historia. Y evidentemente esto es importante tenerlo en cuenta cuando uno analiza un texto como esto. Primero porque no estamos en la época de Miqueas. En la época de Miqueas se solucionaba todo con el poder que gobernaba tanto Israel como Judá. Había un rey en Judá, había un rey en Israel. ¿Y quién resguardaba a esos reyes? Sus ejércitos y sus autoridades. Ustedes recordarán que estamos hablando de que un reino está dividido. 10 tribus por el norte, 2 tribus por el sur. Están tan divididos, que es lo que Dios no quiere, que están sintiendo el soplo de un imperio que arrasa. El soplo en la orejita aquí del pueblo de Israel y de Judá, que arrasa. Es más, Judá, en un momento de su historia, es un pueblo vasallo de Asiria. ¿Para qué? Para mantener la paz. Y pagaba tributo para que Asiria no los atacara. Pero Dios les va a decir que eso es inminente, que aun cuando ellos hagan eso, es lo que no quiere Dios, porque eso lo hace esclavo de un imperio, ¿cierto? Como la Asiria. Este imperio va a arrasar. Es interesante porque el imperio de Asiria es un imperio que no perdona en el camino. Arrasa, destruye, mata y después va a ser destruido por otro imperio que se llama el imperio Babilonia. Los caldeos, como los conocemos nosotros también. Entonces, en medio de toda esa historia, de esa imagen oscura en la que se mueve el pueblo de Israel, específicamente sus autoridades, algo tiene que pasar con la acción y el carácter de Dios dentro de esta historia. La historia nos va a mostrar que Dios sí tiene una respuesta. ¿Cómo se detiene el avance de este gran imperio asirio? Probablemente no con espada ni con ejércitos. Así se llama mi sermón en el día de hoy. No es con espada y tampoco con ejércitos. Vamos a analizar 3 ideas que quisiera compartir con ustedes en el día de hoy para poder ver cómo actúa Dios, cómo el carácter de Dios se hace notar en este capítulo tan interesante. En primer lugar, quisiera que pudiéramos ver el versículo 1 del capítulo 5. El texto nos va a mostrar el fracaso de los modelos típicos de la época que otorgaban seguridad específicamente a Israel y a Judá. Fíjese la arenga que hace el profeta. Ahora reúne tus tropas, ciudad guerrera. Fíjense que esto no es menor, ¿ya? Ciudad guerrera es lo que Israel quería hacer, ya, para enfrentar a sus conquistadores. Evidentemente, cuando un pueblo es conquistado, es esclavo de una nación. Israel pasó por el imperio asirio, pasó por el imperio babilónico, por el imperio sirio, por el imperio romano, ¿cierto? Hasta muy lejos de su historia. Pero fíjense la arenga y el llamado. Ahora tú reúne tus tropas, ciudad guerrera, ¿ya? Porque nos asedian. ¿Quién asedia a Israel y a Judá? Los asirios. Pero hay una pausa ahí. Con vara golpearán en la mejilla al gobernante de Israel. La ironía del profeta. Levántense las tropas, colóquense ahí al frente y protejan. ¿A quién tienen que proteger? Al rey. Porque los ejércitos y todo funciona en torno a una monarquía. Las autoridades tienen que cuidar a aquel que les da seguridad. El rey y los ejércitos le dan protección, no solamente al rey, sino a la ciudad. Mire qué interesante esto. Con toda su seguridad, con todas sus tropas y con todo su ejército, no han sido capaces de detener
al invasor, que llega y golpea a su rey con vara en la mejilla. ¿Qué ofensa más grande para una monarquía? ¿Qué ofensa más grande para una monarquía? Nosotros, que somos de acá del fin del mundo, como no tenemos en nuestra mente y en nuestra conciencia el tema de la monarquía, no es una cosa que lo golpeen con vara, como que no nos sorprende tanto, ¿cierto? Pero para alguien que sí entiende la monarquía, que golpeen a su rey significa que es un símbolo que no solamente afecta a la monarquía, sino que los coloca en un ámbito de fragilidad tal que están a merced de los invasores. Bueno, estamos celebrando las fiestas patrias y ustedes saben que nosotros fuimos conquistados en algún momento, ¿cierto?, por la monarquía. No hay que olvidarlo eso, ¿cierto? Hay que entenderlo. Y como alguien dijo, esto no es una frase mía, lo dijo un pastor que lo escuché hace muchos años atrás, bautista, nos trajeron la cruz y la espada. ¿Se acuerdan? La cruz y la espada. La historia tiene muchos matices, depende de cómo se cuente, cada uno cuenta la historia como quiere. Pero al traer la cruz y la espada, también nos sometieron, ¿cierto?, a los pueblos que existían y los convertían a espada. ¿Ah? Porque si no se arrepentían o reconocían la religión de turno, ¿qué les pasaba? Eran asesinados por hereje. Entonces, la seguridad de aquella época, como la seguridad de Israel en aquella época, estamos hablando de una seguridad que está fundada en sus tropas. Reúne tus tropas y defendamos lo que es nuestro. No pudieron. Pasó el invasor y golpeó a su rey en la mejilla. Ayer veíamos un reportaje sobre la historia de Chile. Esta historia de Chile que tiene tanto que decirnos. Nos liberamos en algún momento, independizamos de los españoles por un tiempo y por dentro se peleaban el país unos y otros tiro a tiro. Morían 2.000, 4.000, 5.000 entre sus hermanos chilenos. Y esto no es política, solamente es historia. Pero siempre el hombre ha amado el poder. Siempre el hombre necesita el poder en toda la esfera de la vida, no solamente en el ámbito político. Fíjese que el poder se adquiere en todos los ámbitos de la vida, en el matrimonio, en la familia, en la política, en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Y ayer yo me preguntaba, ¿por qué ese amor al poder? El amor al poder simplemente es parte de nuestro pecado, hermanos. Tan simple como eso. Es parte de nuestro pecado. Porque cuando dejamos que estas tropas se agrupen para defender al rey, porque hay que mantener esta agrupación y defender, y no se puede, porque el invasor supera a esas tropas, significa que la seguridad que se le da en torno a este rey de Israel es una seguridad frágil, temporal. ¿Cómo ha pasado en nuestro país desde antes de la historia? Me daba risa que dicen que en 1820 ya teníamos deuda externa. ¿Sabían ustedes eso? Yo me sorprendí. Estábamos encalillados, como dicen por ahí, de 1820 con Inglaterra. Bueno, no es clase de historia, solo estoy diciendo que de una u otra manera, a veces nuestra seguridad está puesta en los lugares equivocados, como Israel pensaba que su seguridad estaba puesta en sus tropas, porque así funciona la lógica de aquel tiempo. Si hay que luchar, luchamos y nuestras tropas salen al encuentro y hay que colocarlos ahí. Entonces el imperio asirio, ¿qué debería hacer? Al ver a esas tropas, temer y retroceder. Pero no retrocedieron, avanzaron. Y el profeta va a decir, nos asedian, esos, sí, pero con vara golpearán en la mejilla al gobernante de Israel. O sea,
invasión de Asiria es inminente. Inminente. Hermanos, la confianza que se puede tener en las cosas que son frágiles crece más a veces en nuestra sociedad, cada día más. Golpear a un rey en la mejilla, tirarle agua a un presidente, o reírse y burlarse de la institución de cualquiera uno de los presidentes. No tengo acá ningún color político, pero la presidencia, el Senado, son instituciones a las cuales hay que respetar. Cada vez que se atenta contra la institucionalidad, se deja la fragilidad en nuestra sociedad tal que estamos a merced de cualquier tipo de conducta que destruya nuestra nación. Pero tengamos cuidado también de que nosotros agrupemos nuestras propias tropas para defendernos a nosotros mismos. Tengamos cuidado en creer que nuestros propios ejércitos o nuestras propias fortalezas nos van a librar a veces de aquellas cosas que nos duelen. Fíjense que no hay que olvidar que Dios actúa de manera distinta a cómo actúa el ser humano. Lamentablemente, y como se ha dicho ya en otros sermones, hermanos queridos, la arenga política, en este caso, agrupemos nuestras tropas, la invasión de Asiria, que es inminente, dejará en evidencia que la seguridad que ellos ofrecen a su rey es muy frágil. Como ha dejado en evidencia a través de la historia, en nuestros países que acá están representados, que toda realidad o alzamiento político siempre va a estar en la fragilidad por amor al poder, por el pecado del ser humano y evidentemente porque la confianza está mal puesta, está en el lugar equivocado. De una u otra forma, estos modelos típicos de la época, las tropas, los ejércitos, debían asegurar no solamente la vida de las personas, sino que debían darle seguridad a todos los que vivían en aquellos lugares. Hermanos amados, ¿cómo no pensar en nosotros hoy día? Cuando nuestra seguridad la hemos colocado en un lugar que seguramente no es Dios. Probablemente nuestra seguridad está fundada en la política actual. Es interesante, en la historia de Chile, cómo los presidentes se peleaban y se tomaban el poder unos a otros. Y la gente creía en esos políticos. Nosotros estamos en campaña a propósito de esto, ya luego vienen elecciones. Y las ofertas van a comenzar a llegar. Y uno podría creer que todo lo que nos dicen es cierto. Y confiar en aquellas cosas porque nos dan seguridad. La política, la familia, el trabajo pudiera ser el lugar de refugio donde nosotros nos encontramos. Pero hablando del trabajo, tan frágil está el trabajo hoy día que puede ser el lugar donde estemos seguros. Probablemente no. Probablemente no. Cuando los modelos de seguridad fracasan, hermanos amados, solo nos queda un camino. Cuando en nuestra forma de entender estos modelos de seguridad que se levantan en nuestra sociedad, como los que se levantaron ahí en el pueblo de Israel, se acaban, solo nos queda un camino: ir al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente, donde encontraremos el refugio adecuado. Cuando la fragilidad de nuestra seguridad política, que está siempre ahí, cuando la fragilidad de nuestras autoridades se manifiesta, hermanos amados, y no tenemos dónde ir, solo nos queda acercarnos al Señor.
No sé usted, pero yo creo que cada uno de nosotros tiene su propia tropa o su propio lugar para defender. Yo defiendo esto como si fuera mío. O confiamos en aquellas cosas que se nos ofrecen continuamente y a veces sacamos la mirada del lugar correcto. Hermanos amados, todos debemos encontrar el refugio adecuado, porque de una u otra manera, en esta sociedad en la que vivimos, nada de lo que hay en esta sociedad actual nos garantiza vivir en paz. Solo aquel que ha decidido intervenir en la historia es el que nos puede ayudar a vivir en medio de esta fragilidad. Esto me lleva a lo segundo, porque uno tendría que preguntarse, bueno, si las tropas no funcionaron, si al rey lo golpearon con vara en la mejilla, entonces, ¿cómo va a actuar el Señor? ¿Y de qué manera va a presentarse el Señor para poder ayudar a la nación? Versículo 2. Este versículo 2 nos muestra lo que yo he colocado como nombre en mi sermón, que no es con espada ni con ejército, sino con la fragilidad que surge de un lugar insignificante para darnos seguridad. Pero tú, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, pequeño entre los clanes de Judá, nunca hay que olvidar esto. Dicen que Belén en aquellos tiempos no superaba más allá de los 150 habitantes, era pequeñísimo, no salen los clanes de ahí. Es más, no solo tenía pocos habitantes, sino que además no tenía ejército. Pero de ahí, de ese lugar, Dios ha escogido a Belén. De ti saldrá Belén, la insignificante, el que gobernará a Israel. Sus orígenes son de un pasado distante, desde tiempos antiguos. Y esto nos tiene que llamar la atención inmediatamente, porque uno tendría que preguntarse, ¿y por qué no de Jerusalén? La ciudad que se han peleado por siglos. Ustedes saben que muchos grupos han querido conquistar Jerusalén y quedarse con la ciudad, porque pareciera ser que Jerusalén es el centro del mundo, de ahí se gobierna el mundo entero. Ustedes conocen la historia, cuántos grupos y cuántas naciones han querido tomar Jerusalén. Pero mire qué interesante, no sale de Jerusalén porque no es con espada y no es con ejército. Saldrá el lugar más insignificante de la Palestina, el lugar más insignificante. Aparecerá en ese lugar aquel que dará para el pueblo de Israel y para el mundo entero la esperanza que se necesita, la confianza. Ese Señor que nacerá no de un lugar poderoso, no nacerá con ejércitos, no nacerá con grandes glorias navales, no nacerá con trompetas, nacerá en un humilde, y humilde es mucho, en un pobre pesebre, donde aparecerá en la historia humana. ¿Cómo actúa Dios entonces? Mire qué interesante. Ante este poderío que acecha a Israel, a Siria, un imperio que arrasa con todo, muy malvados por lo demás, no quiero contar historia del imperio asirio, pero muy malvado, ¿ya? Frente a las tropas que se levantan para dar seguridad, aparece un niño, que el cristianismo se apropia de esta profecía en el siglo I y asume que este niño es el Mesías, el Emanuel. ¿Qué significa? ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros.
y se hace realidad en medio de una historia, algo que traerá paz a las naciones. Pero mire qué interesante esto. No es una clase de Mateo y tampoco es una clase no es una prédica de Mateo. Pero así como empieza el libro de Mateo en el capítulo 1, el Emmanuel, que significa Dios con nosotros, también termina el libro de Mateo en el capítulo 28 diciendo: estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Amén. Y esto es interesante, hermanos amados. ¿Por qué? Porque ante esa fragilidad de la seguridad, ante esa fragilidad del imperio que se levanta para defender a su rey o de este pueblo, también aparece la respuesta de Dios para aclararles que Dios va a actuar de una manera distinta. Este Dios no actúa con espada ni con ejército. ¿Pero cómo? Con espada, con ejército. Se tiene que destruir, cortar cabeza, tiene que hacer todo lo posible. No. Simplemente nacerá en Belén un Redentor, un Salvador, un Señor que vendrá para traer desde lo insignificante el poder que se necesita para detener el asedio, no solamente del imperio asirio, sino el asedio del imperio romano. Y esto que he dicho recién tiene mucho sentido, hermanos, cuando uno piensa que el nacimiento del cual se apropia Mateo para decir que ahí en Belén nació el Emmanuel movió el universo entero. El universo entero se mueve y se moviliza porque ha llegado a la tierra el Hijo de Dios, el Mesías. Y muy interesante, los astros se movilizan para guiar a unos magos. ¿De dónde vienen los magos? Del oriente. Y interesante, del oriente, ¿qué puede salir bueno? Si del oriente viene el invasor, del oriente viene Asiria, del oriente viene los caldeos, del oriente viene lo pagano, del oriente viene todo lo que es malo desde la perspectiva judía. Del oriente vienen a adorarlo y le reconocen como rey. Pero ahí mismo en Israel, junto con el nacimiento del Redentor, también hay un rey que gobierna que se llama Herodes. Y ese rey que gobierna se llama Herodes, lejos de sumarse a esta adoración, se turba en su corazón. Y su seguridad, mire qué interesante, la seguridad de Herodes con todo el imperio romano a su favor y además con todo lo que tenía a su favor de seguridad, se comienza a mover su piso y a temblar. Y tiembla porque ha nacido en Belén un niño. Y ese niño es el rey de los judíos, como han dicho por ahí. Pero ese niño es el salvador del mundo. Es el rey que viene. ¿Cómo? Hay que matarlo. Y el rey Herodes, ¿qué hace? Porque su seguridad es frágil ante el nacimiento de un niño. Envía a matar a todos los niños para que no pueda nacer aquel que ha sido mencionado y profetizado en esta palabra. Es extraño que no salga de Jerusalén, es extraño que no salga de las grandes familias, de las castas más acomodadas de Israel, es extraño que no salga de la monarquía, es extraño que no se vista de ropas de lino, es extraño que no estén los príncipes adorándoles. Es extraño que el que va a nacer es tan insignificante que pareciera ser que no es una amenaza, pero sí es alguien que cambiará el rumbo de la historia. Todos conocemos esa palabra que dice antes de Cristo y después de Cristo. ¿Han escuchado esto? Marcó la historia. Israel debe entender que su confianza no debe estar en sus ejércitos, menos en sus autoridades. ¿Por qué? Porque son corruptos, porque son malos delante de Dios, porque han fracasado en su intento de seguridad para sus hermanos, le han robado todo a aquellos que están a su lado. Ellos tienen que volver a confiar en Dios. Dios tiene preparado algo que para ellos es importante y para la historia. Versículo 4. Pero surgirá un
uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre de su Dios. Vivirán seguros porque Él dominará hasta los confines de la tierra. No es con espada esto, no es con ejércitos. ¿Cómo gobernará? Fíjese que este pasaje de Miqueas probablemente lo conocía Mateo o lo conocía el escritor de Mateo, y también dice lo mismo al finalizar, porque toda potestad se le ha dado a este niño y a Jesús, ¿cierto? En los cielos y en la tierra. Toda potestad. Entonces, hermanos amados, quien ofrece la seguridad no la ofrece desde los ejércitos creados, ni desde las instituciones políticas, ni de la familia, ni tampoco la ofrece desde el trabajo, ni desde los lugares más seguros que hoy día podrían existir en la sociedad. El que viene gobernará de su fragilidad. Caminará por las calles polvorientas de Nazaret. Dará a conocer su palabra y su reino, pastoreando a aquellos que han sido abandonados. Entre ellos estamos nosotros, hermanos. ¿Qué pasará con aquel que gobierna en el nombre del Señor? Permitirá no solo a Israel, sino a todos los que creen vivir seguros, porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Y en tercer lugar, el relato nos muestra que Dios siempre va a actuar de manera distinta a cómo actúa el ser humano. Y parece tan obvio, pero hay que recordarlo. Tus pensamientos no son mis pensamientos. ¿Usted tiene pensamientos donde cree que su seguridad está? El Señor le dice no, porque esos pensamientos no son mis pensamientos. ¿Cómo enfrentará el Señor a los ejércitos opresores? ¿Cómo enfrentará el Señor a los que vienen a invadir y a destruir la seguridad de Israel? Mire lo que dice el versículo 5. Él será nuestra paz. Si Asiria llegara a invadir nuestro país para pisotear nuestra fortaleza, le haremos frente. ¿Con qué le harán frente a este imperio que arrasa con todo? ¿Ah? ¿Con qué le hará frente? ¿Con un ejército? ¿Con 3 ejércitos, 3 compañías? ¿Con una nación? Con 7 pastores. ¿Y qué más dice? Con 8 príncipes. ¿Tan poquito? ¿Tan poco? ¿Con eso el Señor va a dar la victoria? Es que es suficiente. Porque como Dios actúa de manera diferente, no necesita más. Entre paréntesis, estos no son los pastores de la primera iglesia de aquí de Providencia. No son los pastores de esta iglesia. Porque los pastores de aquella época son los pastores que gobernaban Israel. Es suficiente 7, es suficiente 8. ¿Saben por qué? Porque las fuerzas no están en los ejércitos. Las fuerzas no están en las personas. La fuerza está en el Señor, que ha querido manifestarse en la historia, permitiendo que su Hijo naciera en Belén. Esa Belén insignificante, donde no hay clanes, donde no hay un poder político, no hay ejército. No. Es tan insignificante que de ahí saldrá. No necesita más el Señor. Esta figura es como una hipérbole, una cosa que exagera. No necesito más que esto para mostrarles que esto no es con espada, esto no es con ejército, es con el poder del Señor. Y el poder del Señor se va a manifestar un día en Belén de Judea. Ahí se manifestará. Él traerá la paz. Cuando alguien dice,
ahora tenemos paz porque tenemos un presidente nuevo, porque tenemos políticos nuevos, tenemos un ejército. No, hermanos, no, esa no es la paz que hoy día necesitamos. Es la paz que Jesucristo da. Asiria les quitaba la paz. Asiria los atemorizaba constantemente a hombres y mujeres que perdían la paz por causa del asedio. Perdían su tranquilidad. Se sentían vencidos, destruidos, porque ya los modelos de seguridad que ofrecía Israel eran frágiles. Pero también me hago la pregunta para que pensemos en el día de hoy nosotros, hermanos. ¿Dónde hemos puesto nosotros también nuestra seguridad? Si yo preguntara si alguno tiene un Asiria detrás de usted persiguiéndolo, todos nos pondríamos de pie diciendo, yo tengo una Asiria. Yo tengo a alguien que me acecha, yo tengo una crisis que me agobia, una crisis que me destruye, una crisis que me intimida, una crisis que me quita la paz, una crisis que no me deja dormir, una crisis que me tiene ahí constantemente en mi fragilidad, destruido al punto que no me puedo levantar, no puedo levantar mis rodillas, no puedo levantarme porque esa Asiria, ese imperio está ahí, agobiándome, destruyéndome, intimidándome. Todos tenemos una Asiria. Todos tenemos una crisis. ¿Cómo podremos vencer esa Asiria? Un niño nació. Un niño nació en Belén, el Emanuel, el Dios con nosotros. Probablemente para el pueblo de Israel esta profecía de Miqueas todavía no le hacía tanto sentido, porque no habían experimentado o no habían conocido del nacimiento del ungido, del Hijo de Dios. Permítanme concluir con algunas cosas finales. Quizás hoy todos tenemos una Asiria que nos quita la paz y la esperanza, hermanos, que nos asusta en todos los ámbitos de nuestra vida. Yo mencioné en la mañana la fragilidad de nuestras pensiones. Y alguien podrá decir, ya, el pastor comenzó con un discurso político de color tal, de color tal, de color... No, hermano querido, esto no tiene que ver con colores políticos, tiene que ver con la fragilidad de los sistemas de seguridad. ¿Cuál es nuestra Asiria? ¿Qué nos quita el sueño? ¿Qué nos hace frágil? ¿La salud? Ayer me di cuenta, tengo que ser honesto, hace rato me di cuenta que estoy más viejo. No se ríe, hermano, pecado reírse del pastor. La salud tan frágil. No, es que yo tengo un buen trabajo. Tan frágil es el trabajo, hermano. Hoy lo tienes, mañana no. Tan frágil es la economía, frágil. No quiero hablar de dinero, pero es tan frágil el dinero que ya no vale lo mismo hoy. Esto es como la tecnología, cambia todos los días. Es que yo tengo mi confianza en mi trabajo, sí. Tenemos que trabajar, sí. Pero es frágil. ¿Es frágil la familia? Sí, es frágil, hermanos.
Algunos están recién teniendo a sus hijos, otros están en etapa de crianza, otros están despidiendo a sus hijos, otros ya los han despedido y otros no se quieren ir. Bueno, ese es otro tema. Pero siempre es frágil la familia. Los hijos no estarán para siempre. Tenemos que dejarlos volar y nos quedamos solos. Es frágil. Todo lo que está rodeando nuestra sociedad y nuestro mundo es frágil. El único que no es frágil acá es el niño que nació en Belén. El niño que vivió en las calles polvorientas de Nazaret. Aquel que venció la muerte. Aquel que da vida. Aquel que da paz. Hermanos amados, Él no es frágil. Él ha nacido para traer paz a su pueblo. El Redentor. Él que movilizó todo el universo, movilizó a personas de distintos lugares para hacer notar su presencia. De la fragilidad para hacer notar su poderío. De la fragilidad para hacer notar que su paz no es una paz de hombre, no es una paz humana, no es un imperio humano, es algo espiritual, algo que nos sostiene, algo que no se puede comparar con tradiciones políticas, no se puede comparar con propuestas políticas que vamos a recibir de aquí en adelante. Todo lo contrario, nuestros pueblos han vivido siempre en la fragilidad, pero nosotros somos de otra patria, una patria que ha sido comprada a precio de sangre, que no es de este mundo, que es una patria a los cuales pertenecen los hijos de Dios, y por lo tanto nuestra debilidad se hace más fuerte cuando Cristo vive en nosotros. Entonces, hermanos amados, nos llevaremos, o de una u otra manera, pensaremos en esto nosotros como un refugio, tener en cuenta al Señor en nuestra vida. Cuando estos modelos que he mencionado fracasan, lo único que nos queda, hermanos amados, es nuestro Dios. Si los cristianos del primer siglo creyeron en la profecía de Miqueas que el que había nacido en Belén era el Mesías y creyeron en Él, en el Señor, ¿creeremos también nosotros hoy día en el siglo XX que ese niño es el ungido del Señor? ¿Dejaremos en las manos de nuestro Señor nuestras cargas, nuestro cansancio, nuestra asiria, nuestros agobios para descansar? Y aunque nos falte la salud, y aunque venga la vejez, y aunque tengamos los grandes problemas económicos que podamos tener hoy día, dice la palabra que aunque padre y madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. No es con ejército, hermanos, no es con espada, no, es con la fuerza del Señor, con la fuerza y la fragilidad de aquel niño que un día entregó su vida por nosotros. ¿Cuál es su asiria? ¿Cuál es su crisis? Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Inclinen su rostro, vamos a orar. ¿Usted tiene una asiria detrás de usted que le está agobiando? ¿Usted tiene una crisis que le está quitando la paz, lo tiene intranquilo, angustiado, desesperado? Esperen en el Señor. Porque así como está el asiria detrás de nosotros agobiándonos, está el Señor con nosotros caminando a nuestro lado para sostenernos y para decirnos que el niño que nació en Belén y que algunos dieron por muerto en la cruz, vive y vive en nuestras vidas para sostenernos. Que la paz no es la paz de este mundo, que la paz de Jesucristo es una paz
que no solamente es individual, sino además comunitaria, porque nos podemos abrazar y animar y decirnos en medio de nuestras crisis, vamos, sigamos adelante, como iglesia, como hermanos, y que ninguna crisis, por muy grande que sea, nos va a destruir, porque el Señor está con nosotros. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Señor, que nuestra seguridad esté puesta en el niño que nació en Belén, pero que está a la diestra del Padre hoy día intercediendo por nosotros. Señor, que aunque tengamos trabajo, salud y otras cosas que tú nos das, nunca olvidemos, Señor, que todo lo que hay a nuestro alrededor simplemente es por tu amor y tu bondad. Pero que necesitamos, por sobre aquellas cosas, una seguridad mayor que no esté puesta en las tropas, ni en los ejércitos, ni en presidentes, ni en políticos, sino que esté puesta solo en aquel que tiene siempre una respuesta para nosotros. Señor, hoy día hay hermanos aquí en este lugar con crisis, con necesidades económicas, con intranquilidades, con inseguridades. Señor, abrázalos con ternura y abrázanos con ternura para sentir la fortaleza tuya y caminar en esta vida mirándote a ti por sobre todas las cosas y confiando en que, Señor, tú tendrás siempre algo para nosotros, para pastorearnos, para guiarnos, para darnos paz y para darnos tranquilidad. Si aquí hay personas que tienen necesidad económica, necesidad de trabajo, necesidad de paz, por favor, Señor, toca sus vidas, abre puertas, responde a sus oraciones, porque nuestra esperanza solo está en Jesucristo, nuestro Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.